va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó en las últimas horas con esta medida que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay muchas cosas que todavía no quedan demasiado claras, pero de eso vamos a hablar en el programa de hoy, enseguida nada más, con dos referentes, una diputada nacional del Frente Renovador y después vamos a estar hablando también con Néstor Pitrola sobre lo que pasó con el ministro Aranguren, muy flojito de papeles, para hablar en un castellano que se entienda, y después lo que pasó con esta medida que ha tomado la Corte, donde ha dejado afuera a casi un 80% de las personas que están afectadas con el tema del gas. No pasa solamente por nosotros, los residentes comunes. Aquí quedaron afuera las empresas, quedaron afuera los comercios, quedaron afuera las pymes. Y en las últimas horas ya empezaron las pymes a presentarse en la justicia. Porque ¿qué es lo que sucede? Como corporación, las cámaras que nuclean a las pymes, por ejemplo, no pueden presentarse. Tienen que presentarse individualmente, cosa que también dificulta muchísimo. Una cosa es que se presente un recurso o una medida o un pedido de una medida cautelar por parte de una organización que representa a 1.000, 2.000, 10.000, y otra cosa es que uno por uno tenga que ir a la justicia. Esto obviamente que va a hacer que la cosa se dificulte un poco, pero también la realidad es que con que se dispare una sola cautelar presentada por una pyme, automáticamente se van a incorporar todas. También la pregunta es, ¿qué hace la Corte ahora si se empiezan a presentar las pymes? ¿Va a tener que dar lugar? ¿Va a tener que dictaminar más o menos parecido o no? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora con los dos diputados, además de otras cosas que quiero hablar con la diputada en relación a la reforma política, hecho que ya se ha dado en la provincia de Buenos Aires, que me parece muy bien, pero también lo que me parecería muy bien es que a la gente se le diga la verdad. Yo hoy la veo a la gobernadora de Buenos Aires hablando de este tema, de no reelecciones indefinidas, pero en honor a la verdad hubo otros partidos políticos que en el 2013 presentaron este proyecto. Me parece bien que cambiemos a acompañar a esta decisión política de modificar esto en la provincia de Buenos Aires, pero también desde los medios tenemos que contarle la verdad a la gente. Y a propósito de la gobernadora, quiero enviarle un mensaje, porque no estoy para nada, pero para nada de acuerdo con la agresión que sufre el presidente o la gobernadora cuando van a algún acto público o a visitar un lugar. Pero quiero decirle a la gobernadora que ella lo que tiene que rever también es quiénes la custodian cuando va a algunos lugares, porque se le está infiltrando, a pedido de ella, sin dudas, gente de la Metropolitana de Civil para que la cuide. Y no me parece mal que la cuiden a la gobernadora. Lo que no vamos a permitir es que el estilo que tiene de contestar el PRO en las conferencias de prensa o cómo armarlas, es que agredan a los periodistas. La semana pasada en el partido de San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense, fueron agredidos los periodistas por parte de la custodia de la gobernadora de Buenos Aires, porque los periodistas lo único que querían era preguntar. Pero como el estilo PRO es poner una valla y a 30 metros los periodistas y algunos señores decir quiénes preguntan y quiénes no preguntan, y no podés hacer más de 5 preguntas, cuando 2 periodistas quisieron ingresar con la gobernadora a un acto institucional para sacar las fotos de rigor, inaugurando una sala en un jardín de infantes, perdonen el término, pero a esta hora ya lo podemos decir, lo cagaron a palos. Así que, gobernadora, fíjese lo que hace la custodia suya, porque estamos en democracia, afortunadamente. Criticamos tanto al kirchnerismo y estamos haciendo lo mismo. No aceptamos la agresión a la institucionalidad, presidente, gobernadora, diputados. Me parece aberrante permitirlo y o ocultarlo. Pero que su custodia, gobernadora, agreda a los periodistas, y esto ocurrió en la zona norte, en el partido de San Fernando, donde vive su vicegobernador y donde vive uno de sus funcionarios estrellas, el señor Alex Campbell. Se callaron la boca y no dijeron nada. Por otro lado, esto también es una nota para la justicia o un mensaje para la justicia. ¿Vieron De Vido, el diputado que no fue el otro día? Bueno, le comento por si lo quiere averiguar la justicia. Aparentemente el señor De Vido tiene una estación de servicio en Santa Fe, en la localidad de Margarita. ¿Y saben quién les vendió aparentemente también esa estación de servicio en Margarita, donde una vez por mes va a retirar sus dividendos? ¿Saben quién le vendió la estación de servicio a De Vido en Margarita, en la provincia de Santa Fe? Un tal Firmenich. No sé si lo ubican. A los jueces y a los fiscales para que lo investiguen.
¿Cómo le va, diputada? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Bien? bien. Bueno, a ver, ¿cómo te cayó todo esto después de que el ministro estuvo en la comisión y después de que se discutió mucho, después que no pudo contestar muchas cosas, lo que ha resuelto la Corte? No, era esperable. El día en que el ministro se presentó en la comisión conjunta, en realidad fue nosotros pretendíamos otra cosa desde la oposición y desde el Frente Renovador, y es que él fuera interpelado en el recinto. Ese era el ámbito en el que el ministro tendría que haber estado dándonos explicaciones acerca de la incertidumbre que teníamos, esperando un fallo de la Corte que era inminente y que fue muy claro en el sentido de lo que también nosotros le veníamos advirtiendo desde la oposición, y vuelvo a insistir esto desde el Frente Renovador porque puntualmente nosotros hicimos el envío de 2 notas, una el 27 de abril a Aranguren y otra el 9 de julio, en la que Sergio Massa le presentó una nota al presidente y le decía que esto era inminente, o sea, no había que ser demasiado inteligente para saber que había un desfasaje, que existe una crisis energética en la Argentina, pero que esto no se solucionaba de esa manera. La primera nota se la mandó Liliana, que es la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Liliana Swind, nuestra presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, el 27 de abril, y antes de eso, unos días antes, ya se había reunido con Aranguren. Y la realidad es que es un fallo muy claro. Es un fallo que además incorpora una cuestión que tiene que ver con algo de lo que mencionabas vos recién en la editorial, que es el por qué no se pudo hacer una presentación conjunta. Habla del defensor del pueblo. Acá hay una deuda pendiente del Congreso de la Nación en el sentido de la falta de nombramiento del defensor del pueblo de la Nación, que está establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y la bicameral no se ha reunido desde el 2009 para nombrar el defensor del pueblo. Estas presentaciones individuales de las que hablábamos y de estos amparos individuales debieran ser viabilizados, interpuestos a través del defensor del pueblo. Que hoy lo están haciendo las asociaciones de defensa del consumidor. Claro, pero tiene que haber una protección institucional y para eso está el defensor del pueblo. Entonces, acá tiene que haber también una decisión firme por parte de nosotros, los diputados nacionales y los senadores, de nombrar al defensor del pueblo. No nos podemos hacer los distraídos, porque ahí es donde estas materias pendientes, estas cuentas pendientes por parte del Poder Legislativo, nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca, que hoy es ser una fuerte oposición constructiva dentro del Congreso y obviamente de la legislatura provincial y de algunos consejos. Ahora, esta decisión firme nuestra tiene que ser sostenida en el tiempo y con decisión decir, bueno, esto no puede ser más, nosotros tenemos que nombrar al defensor del pueblo. Más allá de, por supuesto, aportar desde lo que nosotros podemos y entendemos que debían ser algunas soluciones, desde el Frente Renovador y desde, obviamente, otros bloques de la oposición, que el gobierno escuche acerca de qué salidas le podemos encontrar entre todos a esto, pero sin duda hubo una equivocación terrible por parte del gobierno en el tarifazo. Ahora, a mí me parece que el ministro técnicamente estuvo bien parado, técnicamente hablando. Políticamente me parece que no, pero en muchos pasajes, ahora también lo voy a hablar con Pitrola, tuvo algunas chicanas haciéndose el político y desconociendo. Por ejemplo, en un momento la chicanea a Graciela Camaño, sí, diciendo que había firmado no sé qué. Lo que el decreto que no había firmado. Claro, que lo firmó Graciela Giannatasio. Sí, me parece que el ministro sí. ahí se equivocó. En esto de la política, cuando uno quiere chicanear o quiere interpelar al que lo quiere interpelar a uno, tiene que saber bien lo que está diciendo, dónde está parado, ¿no? Ahí cometió un error grave el ministro. Sí, además me parece que Cambiemos y el gobierno creían que iba a ser un escenario River Boca con la presencia de Debido. Yo supongo que algunos ya sabrían que no iría, pero la realidad es que ellos querían interpelarlo a Debido. Y la realidad es que Debido no tiene autoridad, obviamente, para decir, como creo que ayer dijo, que tan mal no habíamos hecho las cosas o alguna expresión de esa naturaleza, la verdad que bastante impresentable, pero la realidad es que hoy el gobierno es Cambiemos, el ministro de Energía es Aranguren y nosotros a quien queríamos interpelar y preguntarle era Aranguren, no a Debido. Eso ya, en realidad el tiempo de Debido es el tiempo de la justicia y el tiempo de Aranguren hoy es el tiempo de darnos explicaciones y darnos soluciones a los argentinos de algo que es para muchos impagable, injusto, irracional
y que además se nos viene también el tema de energía eléctrica. Claro. O sea que estamos hablando de algo muy sesgado como es la energía, el tema del gas. Se nos vienen otras cuestiones, se nos viene el agua, se nos viene la energía eléctrica, y la realidad es que si bien puede haber estado parado bien técnicamente, no supo contestar algunas cosas que nosotros a cualquier argentino le preocupa es, ¿y qué pasa mañana? ¿Cuál es el plan energético que tiene este gobierno, que tiene Macri? No lo supo contestar. O sea, hay una realidad. Nadie puede no acordarse el desastre que han dejado en un montón de áreas el gobierno que pasó. Pero comparto lo que vos decís. Hoy gestiono yo. A ver, todos sabemos lo que dejaron, lo que pasó. Bueno, yo planteo esto de acá al futuro. Y lo que vos decís es real. No pudo explicar, por ejemplo, este intríngulis chingulis de que el gas vaya por Chile y que después vuelva a entrar a la Argentina, todo. Un curro, la verdad, de Shell. Y el costo, tampoco supo decir el precio en Boca de Pozo, no lo supo explicar. Cuando se le preguntó puntualmente cuestiones que tenían que ver con el valor, cómo se desagregaba. De hecho, creo que también Pitrola, que también está acá, te va a saber decir, él le preguntó puntualmente el tema del valor y no lo supo decir, no supieron cómo estaba desagregada la factura, la tarifa. Ellos insistiendo con que el hecho de que el precio lo fija el Poder Ejecutivo, nosotros estamos de acuerdo, pero la tarifa, que es el valor agregado que se le hace, tiene que estar consensuado y además tiene que haber audiencia pública. Ellos no supieron explicar por qué se pasaron de largo las audiencias públicas. O sea, no tenían explicación posible. Y no tenían justificación. Y no, ¿sabés qué creo yo? Y ahora seguramente Néstor también lo va a comentar. A mí lo que me parece que, ¿sabés por qué tratan de no hacer las audiencias públicas? Porque en las audiencias públicas seguramente las empresas o el gobierno, en este caso, iba a tener que decir a dónde fue toda la guita que le dimos. Porque acá la gran discusión sigue siendo la misma, Carla. Las empresas que hay detrás. El gobierno de Duhalde, el gobierno que vos quieras, el de Menem, desde las privatizaciones hasta acá. Yo como ciudadano quiero saber dónde fue la plata. Porque, a ver, yo vivo en el conurbano. Yo te puedo asegurar que y vivo en una muy buena zona del conurbano, gracias a Dios. Yo estoy cansado de no tener energía eléctrica. Ni hablar los barrios más periféricos, y ni hablar de la cantidad de calles que se rompen todos los días, pero no se invirtió. Vos fijate, cuando el gobierno manda a la carga esto de que se van a aumentar las tarifas y que va a venir el tarifazo, de un día al otro, al menos en mi zona, empecé a ver un montón de cuadrillas de Denor rompiendo, tirando cables. De un día al otro, como dijeron, se pueden parar los aumentos, no pusieron más un cable. O sea, o tienen los cables para hacer las cosas y lo tienen escondido y están esperando que le den el aumento, o es todo, viste, algo para la gilada, como decimos en el barrio. Está muy bien empezar a poner blanco sobre negro respecto de las responsabilidades de los funcionarios que pasaron. Por eso digo que me parece que van a tener que dar muchas explicaciones los funcionarios ante la justicia y van a tener que dar explicaciones también los jueces. Algo hablabas al principio de ahí, de qué hicieron en todo este tiempo y que parece que se tomaron la vitamina ahora y se reactivaron. Pero sin duda, detrás de los funcionarios o con los funcionarios están las empresas. La Auditoría General de la Nación, organismo al que pertenecía hasta que asumí como diputada, en innumerables informes advertían acerca de la crisis energética. Fueron los únicos que laburaron. Y bueno, a pesar de todo y de las presiones, pudimos sacar informes de mucho contenido y de utilidad pública. Y cuando se advertía acerca de qué estaba pasando con las empresas y que debían ser rescindidos los contratos y que no hacían inversiones, el Ministerio y el Poder Ejecutivo no escuchó ninguna de las advertencias. Parece que tenemos que estar más atentos a eso, que no nos vuelva a pasar dentro de unos años que los organismos de control sean vaciados y que los organismos de control no se los fortalezca. Porque me parece que ahí también está la pata institucional y de la calidad institucional que todos pretendemos. Que los organismos de control, que cada uno cumpla su función, la división de poderes y organismos de control fuertes para controlar también al Poder Ejecutivo y controlar esta gestión, que no nos pase lo mismo dentro de unos años. Carla, te hago la última, porque al pasar lo dije, pero este tema, la verdad, hoy tiene a toda la ciudadanía pendiente. Pero hay algo que no es un hecho menor para el futuro de los argentinos. Mucho se ha discutido, mucho se discute. ¿Cómo está el tema de la reforma política tan mentada? Ya en la provincia de Buenos Aires se dio, digamos, un paso importante con esto de no las reelecciones indefinidas. Pero en el ámbito nacional, ¿cómo la estás viendo la cosa?
Muy bien la reforma, la verdad que hay que decirlo, hay que valorarlo muchísimo, el paso que se ha dado a nivel de la provincia de Buenos Aires. No, venía con un ímpetu fabuloso por parte del Poder Ejecutivo, parecía que todo salía bárbaro, ellos tenían toda la impronta de que... Y la realidad es que hay muchas cuestiones que no nos cierran sobre el proyecto que está presentado por el Poder Ejecutivo. No es una reforma política, no mintamos a la gente, tiene que ver con el cambio de sistema, es cambio papel por voto electrónico, boleta única electrónica, y nosotros entendemos, más allá de que todavía hay que seguir discutiéndolo, que no se traduce una reforma política integral. No está prevista la paridad en las listas, no está prevista no está muy claro cómo se harán las auditorías previas, concomitantes y posteriores. Los plazos son muy exiguos los que hablan ahí. Me parece que falta mucha tela para cortar y hay que discutirlo profundamente. ¿Y ustedes van por el 50% en el Por grupo supuesto. más 50, femenino? 50. 50-50. Gracias, Carla. Gracias. Muy amable. Néstor, ¿van a acompañar el 50 y 50? No. ¿Cómo no? Partido Obrero... ¿Qué quieren? ¿El 70 para las mujeres ahora? Claro, no nos parece que pase por ahí la defensa de los derechos de la mujer en la República Argentina. Es formal, el cupo también es espejo, entonces 50 hombres, 50 mujeres. Creemos que los derechos de la mujer, teniendo una presidenta mujer, no fueron reivindicados en la República Argentina. No pasa por ahí. Somos partidarios de que se discuta el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, somos partidarios de que se discutan todas las normas para terminar con la discriminación de la mujer en el trabajo, en el salario, en los derechos laborales. Y el problema de Ni Una Menos, que no te cuento, se ha agravado en la República Argentina y tampoco hay ninguna reacción, con una gran responsabilidad del Estado. Así que para nosotros la reivindicación de la mujer pasa por otro lado. Vos fíjate que en las últimas horas la Corte Suprema de Tucumán ha tomado una medida, creo que muy importante, en dejar en libertad La libertad a de esta chica. Belén. Me Pero parece mirá que qué fue lucha. Una lucha de mucho tiempo. Una enorme lucha, una chica penalizada por un aborto espontáneo. Así que bueno, y la reforma política impugnamos totalmente, porque hay que ver cómo se implementa la boleta electrónica, que no es boleta única como ellos la hacen. Pero se puede implementar. Ahora, insisten con las PASO, que es una intervención del Estado en la designación de los candidatos, el piso del 1,5%, el piso del 3% del padrón por distrito. Bueno, ahora entró en discusión, nosotros impugnamos el corralito de que no podés votar diputado de una lista y senador de otra. El llamado corralito que propuso el gobierno, estamos en contra. No sé cuál destino va a tener esa. Creo también que es muy distraccionista, que es lo primero que le dije a Frigerio cuando vino con el tema. El tema que tiene que discutir el Parlamento, ¿a dónde va el régimen energético en la Argentina que ha quebrado? Bueno, hoy vamos a entrar en eso. Esto es como los teros, ¿no? Claro. Grita por allá por el huevo del otro lado. Nos quisieron distraer con la reforma política. Claro. Bueno, análisis, visita de Aranguren, el post, decisión de la Corte y el futuro de ahora en adelante, porque yo ahí decía, se quedó el 75% afuera de este paquete. La pyme y el comerciante chico, este es un problema. Vamos de acuerdo a toda tu pregunta. En primer lugar, le tiré ya a toda la oposición que vamos por la verdadera interpelación en el recinto. Tenemos mayoría la oposición, lo demostramos en la sesión especial, podemos sacar ahora por comisión y después imponemos la interpelación. Si no viene, fuerza pública. Está previsto en la Constitución Nacional. De manera que el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, toda la oposición, no hay excusa, lo podemos interpelar. ¿Por qué? Es clave, porque el fallo de la Corte no ha resuelto la crisis y la visita de Aranguren menos. Ustedes hablaban del tema de la visita y algunas de mis preguntas. Dos cosas claves quiero mostrar. Aranguren fue preguntado especialmente por el Partido Obrero a dónde fueron los 30.000 millones de dólares que en los últimos 15 años las operadoras del sector se llevaron en subsidio. Acá está el problema. Porque la gente hay que recordarle que las empresas de gas, de energía eléctrica, de distribución, de transporte, de generación, recibían la tarifa entera. Claro, yo pagaba 60 pesos
de luz por mes, por ejemplo, o por bimestre, pero lo que yo no ponía, alguien lo ponía, o sea, Lo ponía el resto Estado. de la sociedad. Bueno, por ejemplo, Edesur facturó 1.300 millones de ganancias en el 2015. Claro, y ahora quiere echar a la gente. Totalmente. Edenor, el grupo Midling, se compró Petrobras recientemente, Sí. que está en crisis en Brasil, vendió los activos. Lo compró el grupo Midling que administra Edenor. O sea, evolucionó el patrimonio de las operadoras eléctricas mientras los argentinos nos fuimos quedando sin electricidad, te cortan la luz en verano, en invierno, ya en todas las O sea, no estaciones. invierten en la empresa originaria, pero lo que les da esa empresa originaria lo usan para otros negocios. Un espejo de Sirigliano, Ah, exactamente. que compraron medio país de colectivos, Sí, aparte empresas lo que en el tienen en exterior, Miami. Tenés que ver los micros en que tienen en Miami, Miami. con la caja del Son ferrocarril. espectaculares. Esto no se está discutiendo. Y el ministro me dijo, esos números no los tengo. Es muy complejo, no los tengo. Cualquiera puede ver Sí, la es verdad. respuesta que me dio. El otro tema, que se refería a la diputada, es que yo traje la evidencia de que Daniel González, gerente financiero de YPF Sociedad Anónima, días pasados ante los accionistas, explicó que el costo en Boca de Pozo del barril de petróleo en la Argentina es $12,2. 12,2 dólares. Con regalías provinciales más impuestos llega a 20. ¿Sabés a cuánto se le está pagando en Boca de Pozo a las petroleras? Entre 55 y 67. Le pregunté al ministro y dijo, eso está desregulado. Podría cambiar ese precio si las petroleras se ponen de acuerdo y lo bajan. El precio internacional, todos sabemos, es 44, pero el costo argentino está en 12,2 en Boca de Pozo. Me dijo que está desregulado. Bueno, después no me dejaron repreguntar porque era un show eso. Ahora la Corte, en el punto 28 de su fallo, indica que está regulado el mercado de Boca de Pozo. Es decir, que el ministro es responsable de que le estemos pagando 67 dólares en Boca de Pozo a la petrolera, puede ser 61, depende del tipo de petróleo del área. Mientras el costo es 5 veces menos y en el mercado internacional vale el 50% menos. De modo que Aranguren es un fundamentalista del mercado cuando le conviene al bolsillo de él. Cuando no le conviene es estatista, porque está regulando un sobreprecio, que ya lo paga la gente en el surtidor. Yo creo que el problema de Aranguren es que más allá de que por ahí pueda llegar a tener buenas intenciones, no deja de ser un empresario que representa a una de las petroleras más grandes del mundo. Y en el fondo, él va a defender los intereses de donde tiene invertida su plata. La incompatibilidad es Claro, total. Ahora, es una aberración. la otra incompatibilidad que ni se le pasa por los oídos a este gabinete, a este presidente, a este ministro, es la incompatibilidad de la tarifa con los salarios y las jubilaciones que tenemos los argentinos. El 400% de tope, cuando la paritaria fue 30%, y cuando está el aumento en el agua, y está el aumento en la luz, El agua, olvidate. y tenés un 45-48% de inflación más allá de tarifas. Lo que han hecho con el agua, no te das una idea, Néstor. Cobrar por metro cuadrado, a ver, yo te digo. Es brutal. Yo tengo amigos míos. Hay lugares que ni abren la canilla. No, bueno, a ver, yo tengo amigos míos que pagaban de agua 90, 100 pesos. ¿Sabes cuánto les vino por los metros cuadrados? No te estoy hablando ni de country, ni de pileta de natación, no. Un departamento normal. ¿Sabes cuánto le vino? De 100 pesos, 850 pesos. Claro. Es una aberración. Es una Tengo aberración. comerciantes, pequeños comerciantes, 25.000 pesos de agua. Yo Claro. digo que el agua no hay que cuidarla porque hay que cuidarla, porque se está agotando en el mundo, que los argentinos hacemos verdaderos desastres porque lavamos los autos en la vereda, los porteros, y lo digo con mucho respeto, están 10 horas con la manguera. Despilfarramos, Brutal. sí, despilfarramos. Pero de ahí a que una persona que pagaba 120, llevárselo a 800, porque también pasa lo que vos decías, cuando el ministro quiere explicar algunas cosas, o el gobierno quiere explicar algunas cosas, en ese 400%, por ejemplo, tiene que ver que una persona que no le subieron el salario de la misma manera, como también decías vos imagínate, una persona que alquila, un matrimonio común, que alquila, que tiene un chico, no estoy hablando de un gran departamento, en un lugar modesto,
que lo hemos hablado con vos, que tiene un chico que lo manda a la escuela, poner que lo mande, aunque lo mande a la escuela privada, que tiene que pagar la luz, el gas, el teléfono, el agua, comer y vestirse más o menos, y necesita como mínimo entre 25 y 30 mil pesos por mes. Bueno, hoy la hace? canasta familiar está en 25.000 pesos y el ¿Cómo hace? promedio salarial argentino está en 10. Claro. Eso te marca ¿Cómo la hace? realidad, y la jubilación va a 5.700 en septiembre, que va a cobrar en octubre. Ahora, ojo, Debido no se presentó, no tenía cara para presentarse ni argumentos, mandó una carta y que dijo: invertimos 21.000 millones de dólares en generación eléctrica, más allá de los robos de la valijita de López, de la sobrefacturación de toda esa obra, que es así, han robado a 4 manos. Esa plata no la pusieron las operadoras de los subsidios, la puso el Estado. Claro. De manera que sigue nadie sin explicar a dónde va el dinero de las operadoras privadas desde hace 20 años. Ha fracasado el esquema de privatización energética, fracasó con Repsol, sí, que después la premiamos con una deuda de 10.000 millones de dólares que vamos a pagar lindo los argentinos todo este tiempo. Entonces el Partido Obrero tiene una posición de revisar esto, de abrir las cuentas. Acá se habló de cortar concesiones, por supuesto, que indicó la Auditoría General de la Nación. No se ha cortado una concesión, es un tarifazo a libro cerrado para pasarle la factura al usuario a libro cerrado de un régimen que ha quebrado, porque hoy importamos petróleo, importamos gas, importamos energía. Esto es el tema absolutamente clave y creo, Daniel, que el fallo de la Corte no cerró el problema. No, porque todo este tarifazo del 500 a las pymes, a las empresas, incluso a las que generan electricidad, sabés que el 70% de la generación eléctrica es térmica, sí, señor. Se hace con fuelol y gas, con lo cual el tarifazo del gas va a la electricidad, multiplica. No ha cerrado la crisis y el fallo de la Corte es incongruente, porque si hay audiencia pública obligatoria para el gas residencial, ¿por qué no hay audiencia pública obligatoria para el gas de un comercio? ¿A vos te entra en la cabeza? A nadie. A nadie. Es un fallo incongruente, salomónico, para atender una conmoción social, pero ha salvado el régimen privatista y ha salvado el tarifazo a plazo. El Partido Obrero no cree que tengamos que tener tarifazo ni más ni menos gradual sin antes discutir el sistema energético, que es un robo de parte de las multinacionales. Néstor, en 20 días, un mes, según lo que pase, porque para septiembre dicen que va a estar la audiencia pública, te vuelvo a invitar. Sí, con todo gusto. Acá vamos a estar y le digo a toda la gente, mantengamos fuerte la movilización popular, que es lo que asestó el golpe y obligó a intervenir a la justicia. Y lo mismo en el movimiento obrero. Tenemos un Congreso de Unidad que es para arreglar negocios de los burócratas. El movimiento obrero tiene que decir su palabra para reabrir paritarias, tener salarios y jubilaciones acorde con lo que está el costo de vida y que no se siga paralizando la economía y más despido, que se lo dije a Aranguren. Están despidiendo en Santa Cruz y en Chubut en el petróleo, mientras usted dice que este precio en Boca de Pozo es para que no despidan a nadie. Miente. Néstor, gracias. Gracias a vos, Daniel. En 7 días estamos aquí nuevamente en La Voz de Todos. Vamos a hablar de economía, ¿eh? Vamos a hablar de economía. Va a estar Juan Enrique hablando con nosotros de, a ver, ¿cuánta pobreza hay en la Argentina? ¿Cómo vienen los números? Nos vemos en 7 días. Chau.